Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, somos 50,000. En serio, muchas gracias por esto. Sé que comparado con otros canales es muy poco, pero para mí significa muchísimo saber que tengo su apoyo y disfrutan tanto como yo lo que hago. Nuestro culto sigue creciendo y ahora tendremos más historias para compartir. Hoy, a modo de agradecimiento, les traigo un video de historias del culto, un poco más largo de lo normal, así que espero lo disfruten. Antes de empezar, como siempre recuerden que si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Dicho esto, vayamos con las historias. Quiero compartir contigo la historia en la cual se ve involucrada mi abuela, como eje central de muchas cosas ocurridas en la familia. Yo viví durante muchos años en casa de mi abuela. Mis padres le rentaban un departamento ubicado en la parte superior que conectaba de alguna manera con una parte de su casa. Mi abuela accedió a rentarle a mis padres como medio de apoyo cuando comenzaban mis padres su relación de pareja. Es por ello que la infancia de mi hermano y la mía estuvo marcada por grandes cosas. Mi abuela en realidad para mí fue más que solo mi abuela. Era mi mamá, mi pilar, mi fortaleza en muchas cuestiones. Pues ella pasó mucho tiempo al cuidado mío y de mi hermano, mientras mis papás salían por cuestiones de trabajo. Ella se supo granjear muy bien el cariño de todos los nietos, pues fue muy cariñosa y muy buena anfitriona con quien llegase a su casa, conociera o no a quienes llegaban. En el departamento que solíamos vivir cuando era niña, anterior a nosotros, ahí había vivido la mamá de mi abuela. Quizá esto no sería relevante para alguien más, saber quién vive o no en cierto lugar, pero en este caso es importante, pues con frecuencia mis padres salían, como ya lo había comentado, y nosotros al ser pequeños aprovechábamos para salir a jugar a la calle con vecinos o primos, dejando la casa a la deriva. Mi abuela con frecuencia nos regañaba, pues ella pensando que nos encontrábamos en casa, decía que solíamos hacer demasiado ruido, el cual se escuchaba hasta abajo y no la dejábamos descansar en su siesta vespertina. Nosotros solíamos decir que no era así, pues nos habíamos salido a la calle a jugar. Tras eso, mi abuela no sabía si enojarse por habernos salido a jugar sin permiso o espantarse por haber escuchado ruidos, los cuales no habíamos sido directamente nosotros. Con frecuencia familiares y gente que llegaba a casa de mi abuela solían contar que mientras nosotros no estábamos, se escuchaba como si alguien caminara por toda la casa, de un lado a otro, o escuchaban a alguien mecerse en una silla mecedora. A nosotros directamente no nos ocurrió, o llegamos a escuchar nada similar. No fue hasta años después, yo teniendo alrededor de 13 o 14 años, que mis padres decidieron comprar una casa, en la misma cuadra, pero eso nos permitía tener un poco más de privacidad. Tras el cambio de casa, mi abuela fue que decidió confirmar que, en efecto, siempre pasaba algo cuando nosotros no estábamos en casa, y con ayuda de uno de mis tíos que iba a una iglesia, la cual desconozco la base de su fe, decidieron invitar a la hermana quien guiaba en ese momento la iglesia para hacer una visita al departamento en el cual había vivido por muchos años. La hermana, que no recuerdo su nombre, pero la llamaremos Berta, comenzó a realizar oración y comenzó a entrar en trance, como ella misma lo llamaba. Decía que sentía mucho dolor en ese lugar. Ahí había vivido una mujer cuya vida había sido muy difícil. Una mujer que con el tiempo se había introducido y estancado en el alcohol, y eso le había llevado a pasar cosas difíciles con su única hija. Mi abuela comenzó a llorar tras escuchar estas palabras, pues la persona de la que hablaban era su mamá biológica, y mi abuela decía que en efecto
todo lo que decía la hermana Berta era verdad. Siguió la hermana recorriendo el lugar, hasta llegar al área que se empleaba como sala-comedor, y dijo que en efecto su mamá no se había ido del todo, que ella se encontraba aún ahí. Por las tardes solía sentarse en su mecedora y fumarse su puro frente a la ventana, como solía hacerlo por las tardes. Tras ello se procedió a una limpia del lugar, y se cree que todo quedó en el recuerdo. Tras el paso de los años, mi hermano solía reírse abiertamente de las cosas que contaba mi abuela. Mi hermano jamás fue creyente de lo paranormal, ni de tener una fe en un ser superior, o tener creencia alguna en alguna religión, pues mi abuela solía contarnos que en verdad había cosas más allá de lo que nuestros ojos pueden ver o podemos sentir, pues ella como persona católica decía que existía el mal como tal. Y mi hermano entre risas le decía: «Ay, abuela, eres tan ingenua, ¿cómo te atreves a creer en eso? Lo creo de alguien más, pero de ti». A lo que mi abuela le respondía: «Mira, Migue, no te estés burlando, esto es muy serio». Mi hermano aún con más risa, como si le hicieran cosquillas, le decía: «Mira, abuela, hagamos algo. El día que mueras, vienes y me jalas los pies, para así saber que en efecto eres tú y así creeré todo lo que dices ahora». Mi abuela solo se limitó a responder: «Bueno, pero te acordarás de mí». Quedó así, sin más cuestionamientos por parte de mi hermano. Al día de hoy, hace ya 7 años de la partida de mi abuela, y poco a poco fuimos dándonos cuenta que muchas cosas que mi abuela decía tenían grado de verdad. O no sé si era parte de que mi abuela quería hacernos saber que era ella quien mandaba ciertas señales. Al morir, pocos días después, la familia se empiojó. Mi abuela decía que tras la muerte de un ser querido, la familia más cercana se llena de piojos. Los afectados fuimos varios de la familia, como mi madre, una de mis tías, unas cuantas primas, yo y hasta mis hijos se vieron afectados por la misma situación. Coincidencia o no, así nos pasó. Posteriormente, a una escasa semana de fallecida mi querida abuela, la casa de mi madre se llenó de moscas. Estas moscas de color muy negro, como si fueran moscas panteoneras, pues eran grandes. Lo que más nos extrañaba es que no había motivo por el cual se desarrollaran tantas moscas. Mi abuela creía que eso ocurría también al fallecer alguien de la familia. Al final mi madre no supo por qué se había desarrollado dicho suceso. Tras el paso de los meses, un buen día mi hermano se sentó a desayunar y nos platicó un poco alarmado que estaba preocupado, pues él no creía que lo que le había pasado fuese verdad. Comenzó a narrar que en un sueño aparecía mi abuela, y él le cuestionaba el cómo estaba, pero ella no respondía. Permanecía ahí, inmóvil, solo mirándolo. Él le decía si necesitaba algo, y ella solo comenzaba a reírse macabramente, y le decía: «Te dije que te acordarías de mí». Fue esto lo que le hizo sentirse desconcertado, hasta que mi mamá le dijo que él siempre se había burlado de mi abuela y que él le dijo que al morir ella tenía que venir de vuelta. Hasta ese momento mi hermano fue un poco más respetuoso y creyente de lo paranormal, y ahora dejó de mofarse de las creencias de los demás. En lo que a mí respecta, con frecuencia siento que hay alguien cerca de mí, aunque no haya nadie. Y soy creyente de esa leyenda guaraní, la cual dice que si ves a un colibrí cerca de ti, es el alma de un fallecido tuyo que viene a visitarte. Así que me gusta pensar que es el alma libre de mi abuela que ocasionalmente me visita, para recordarme que no estoy sola. Es así como mi abuela trascendió y ha permanecido en el recuerdo de muchos de sus nietos. Así que por ahora es todo, y agradezco que leyeran mi historia.
Hola, me gusta mucho tu canal y quiero contar esta historia que le pasó a mi prima hace unos años. Pues a ella le han pasado muchas cosas paranormales, pero esta historia me dan escalofríos. Vivía en una casa de 2 pisos, allá por el centro de Ciudad Juárez. Mi casa era un poco grande. Un día mi mamá me dijo que tenía que dormir en el cuarto rosa, así le decíamos. Me daba mucho miedo quedarme ahí, pues en mi casa se aparece una señora que a todos lados que iba la veía. Una noche estaba a punto de dormirme yo en el cuarto rosa. Sentí una presión en el pecho como si alguien se subiera encima de mí. No podía moverme. Le gritaba a mi mamá con todas mis fuerzas, hasta que pude taparme toda y como pude agarré mi celular. Cuando me destapé, al lado mío estaba una señora. Solo se le veía la mitad de su rostro y las manos en mi cama. Tenía tanto miedo, no sé cómo dormí. Al día siguiente le pregunté a mi mamá si me había escuchado gritarle y ella me contestó que no, que nunca escuchó nada. ¿Qué tal, culto? Espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Daniel Arzaga. Soy de Ciudad Juárez. Tengo rato ya escuchando las historias del canal y hoy me animé a escribir una de las pocas que me han pasado. Esto me pasó cuando vivía con mi mamá en Canutillo, Texas. Fue durante una noche de Halloween que mi mamá junto con mis hermanos, mi tía y mis primos nos llevaron a pedir dulces. Todo salió muy bien. El botín era como para unos 2 meses y estábamos muy contentos todos. Cabe señalar que al finalizar la noche nos iríamos a quedar en donde vivía mi tía, quien por cierto vivía en unos departamentos que están a un lado de un panteón, ahí en Canutillo. En fin, llegamos al departamento, que siempre me dio miedo por donde estaba situado el lugar. Mis primos se fueron a su cuarto con su botín. Mi tía se fue a su cuarto. Mi mamá echó todos los dulces en una bolsa negra, de esas para la basura, y la amarró. Y mi hermana y yo tendimos una colchoneta para dormir ahí. Justo cuando iba a agarrar unos dulces, mi mamá nos ordenó no agarrar ninguno hasta el día siguiente, lo cual me hizo enfadar y me acosté y cobijé. Mis hermanos y mi mamá se fueron al cuarto de mi tía a recoger otras cobijas y almohadas. En eso, escucho unas pisadas que se van acercando. Pisan el colchón y me brincan. Supuse que era mi hermanito, pues las pisadas eran pequeñas y él era el único niño pequeño en el lugar. En eso comienzo a escuchar que quiere abrir la bolsa, pues se oía el sonido que hace el plástico. Le dije: «Enano, deja ahí». Dijo: «Mamá, que no agarraras nada. Después me va a regañar a mí». No hubo respuesta. Le volví a decir que dejara la bolsa, pues la insistencia por deshacer el nudo era mucha. Otra vez le volví a decir: «Deja ahí o le voy a decir a mi mamá». Solo escuché un en señal que no le importaba. En este punto yo estaba aún cobijado hasta la cabeza y no veía nada, pues además le estaba dando la espalda a la bolsa y a mi hermano. En eso le vuelvo a decir que le iba a decir a mi mamá, pero solo escuchaba la insistencia de abrir la bolsa y le grité a mi mamá: «Mamá, Oscar está abriendo la bolsa de los dulces». A lo que mi hermanito, todo enojado, desde el cuarto de mi tía grita: «No es cierto, yo estoy aquí con mami». Cuando escuché a mi hermano decir eso, atiné a descobijarme. Volteé a ver la bolsa de dulces, la cual tenía el nudo, pero estaba rota y no había nadie parado frente a ella. Solo había unas huellas de pies pequeñitos marcados en la colchoneta. Me levanté cual resorte y corrí al cuarto de mi tía entre gritos y lágrimas. Afortunadamente me creyeron, pues vieron las huellas en la colchoneta. Mi mamá me dijo que me pasó eso por andarle haciendo berrinches
y mi tía solo dijo que siempre le ocurrían cosas en ese lugar. En fin, ahora de adulto, analizo la situación y pienso que no fue otra cosa más que el alma de algún pequeñín buscando algún dulce. Espero sea de su agrado, y de ser posible más adelante envío alguna otra. Saludos a ti y a todos los que escuchan. Mucho éxito al canal. Hola, buenas a todos. Me pueden llamar Roger. Navegando por YouTube, me di a la búsqueda de encontrar relatos de terror en Ciudad Juárez, ya que aquí fue donde nací y las únicas historias de terror que escucho son de parte de mis amigos que a menudo se inventan. Pero cuando encontré este canal, quedé fascinado con los relatos de la comunidad. Es por eso que si me dan la oportunidad, les contaré lo que mi abuela me platicó una semana atrás, al día de hoy. Mi abuela me contó que ella vivía en una pequeña colonia de Ciudad Juárez, cerca del cerro. Sus vecinos eran normales, hasta que una vecina de mi abuela cayó en la locura, cuando por desgracia perdió a uno de sus hijos por una enfermedad terminal. Los vecinos se enteraron de la desgarradora noticia, además de que la vecina empezó a alucinar con su hijo muerto, producto de la locura. La vecina decía que su hijo estaba bien, que en realidad él sanó de su enfermedad y que está mejorando su salud. Sin embargo, algunos de los vecinos vieron al niño fallecido, un poco aterrados al ver cómo el cuerpo del pequeño tenía días de haber perdido la vida. El hermano mayor y madre de la vecina decía que su madre nunca lo dejó entrar al cuarto de su hermano, ya que se podía contagiar. Sin embargo, poco después empezó a emanar un olor fuerte, impregnando completamente la casa. Es ahí cuando decidió entrar para toparse a su hermanito en la cama, tapado con las cobijas y cubriendo su cuerpo mientras mantenía su boca abierta, con una expresión de dolor. Pasaron los años y el hermano mayor se independizó. Mi abuela, consciente del estado en que estaba su vecina, decidió apoyarla, pues le llevaba comida y otras cosas que ocupara. Mi abuela siempre fue hospitalaria, y no le afectaba el hecho de que ella estuviera loca. Mi abuela me cuenta que tuvo que viajar lejos por un tiempo debido a cuestiones familiares. Ella regresó después de 2 meses y veía la casa de la vecina bastante sola y un poco descuidada. Mi abuela tocó su puerta, pero nadie le abría. Llamó varias veces, pero nadie contestó. Así por unos 3 días. Es por esto que mi abuela escribió una carta diciendo que era ella y que estaba preocupada, que si en la primera oportunidad se podía comunicar. Al escribir la carta, mi abuela se acercó a su casa y metió la carta por debajo de la puerta. Un señor que vendía plantas para hacer té le dijo que la señora ya había muerto una semana antes. Mi abuela le preguntó si era la que vivía aquí, mientras apuntaba con la mano la casa. Él le dijo que sí, que ella se había quitado la vida después que su hijo, quien ella veía en sus alucinaciones que había muerto. Mi abuela no sabía lo que pasaba, pero necesitaba digerirlo. Se sentó en su sofá a pensar y reflexionar sobre lo ocurrido. No pasaron ni 10 minutos cuando de su puerta entró una carta. Mi abuela se quedó viéndola y se acercó para leerla. Ella recuerda que decía algo así: gracias por cuidarme, por traerme comida a mí y a mi hijo, por pensar que no estaba loca, y en el sobre había un poco de dinero. La carta seguía diciendo: traté de revivirlo, pero cuando pensé en darme por vencida, lo logré traer aquí a mi lado. Ahora lo perdí de nuevo, y creo que es correcto dejarlo ir. Yo me tengo que ir para poder estar con él en otro plano, pero quiero despedirme de ti. Gracias.
Mi abuela se asomó afuera de su casa y, mirando para todos lados, no vio a nadie. Miró directamente a la casa de la vecina y pudo sacar la conclusión de que realmente era ella. Mi abuela se puso a llorar en ese momento. Cuando mi abuela me contó esto, podía ver cómo se le caían unas lágrimas. Ella contó que por la noche, cuando se levantaba al baño o por un poco de agua, podía ver una luz en el interior de la casa y que al cabo de unos minutos se volvía a apagar. Entre los vecinos navegaba la idea de varias teorías sobre esa casa y de quiénes eran sus habitantes, como la práctica de algo verdaderamente oscuro. Otros decían que era el hermano mayor quien tuvo que venir, pues era el único propietario de esa casa, y por eso se escuchaba movimiento adentro de la casa. Pero mi abuela ya no supo más de esa casa, pues en un tiempo después, la ciudad en donde vivo tendría un entorno bastante peligroso, y mi abuela nunca volvió a saber de esa casa. Pero jamás olvidará esa carta, la cual conserva muy bien guardada, aunque un poco gastada por el pasar de los años. Aquí les dejo una foto de ella. Gracias a todos por su tiempo. Excelente noche. Soy Citlali Dom de Chihuahua. Aquí les dejo una de mis experiencias. Debido a tantas cosas que me han pasado, aprendí a hacer limpias energéticas y a trabajar con velas. Hace unos 7 años estaba con insomnio. Eso fue un viernes. Me quedé viendo una película que duró casi 3 horas. Era de hechos reales. Secuestraban y mataban a una niña de 6 años. Total que estaba en la sala de mi casa, a unos 5 pasos de la puerta principal, tan entretenida en la película que de repente tocan la puerta. Repentinamente, sin parar, pero no fuerte y como que querían que solo yo escuchara. Ni mi perro, que estaba en la misma sala, despertó. Yo reaccioné saltando del sillón y estaba atrás de la puerta con la mano en la manija para abrir, pero la impresión me hizo reaccionar. ¿Quién toca la puerta a estas horas? Eran las 3:45 de la mañana y jamás escuché que abrieran la reja. Seguían tocando, muy insistentemente. Incluso puse mis manos en la puerta, sentí la vibración de la puerta moverse, y me agaché para ver si lograba ver aún que fuera los pies, pero no se veía nada. Eso duró aproximadamente de 2 a 3 minutos, que para mí fue una eternidad, y de la nada dejaron de tocar. Me quedé seria viendo por debajo de la puerta a ver si veía quién salía. Duré como 3 minutos en el piso viendo y nadie, ni siquiera se escuchaban pasos. No me explico quién o qué fue lo que pasó. Total, terminé de ver la película y me fui a dormir. El sábado pasó totalmente normal, pero el domingo en la mañana yo dormía plácidamente y a eso de las 7 a.m. tocaron la puerta. Lo primero que vino a mi mente era que quien tocaba era mi madre. Salté de la cama, abrí y para mi sorpresa no era nadie. La reja del barandal por completo cerrada. Salí a media calle, volteé a ambos lados y no había nadie. En fin, volví a mi cama aunque ya no dormí. Pasaron de nuevo unos días. Olvidé el incidente y una noche cerré la puerta de mi recámara para tener más privacidad y hacer meditación. Apenas cerré, di un par de pasos y me tocaron la puerta de la recámara. No habían dejado de tocar. Abrí y para mi sorpresa no había nadie. Era algo ilógico que fueran mis hijos. Estaban dormidos, pero aún así fui a verlos y sí estaban dormidos. Eso pasó un par de noches más, y a consecuencia me pasaron las siguientes noches inquietantes. Me desperté poco después de medianoche. Todo estaba tranquilo.
Mi hijo y perro dormían y no entendí por qué me despertaba de repente. En ese momento vi una silueta parada junto a mi cama. No era una silueta como siempre se cuenta. Era un tipo humo negro que se movía y formaba una silueta humanoide. Parpadeé confundida. Creí que eran mis ojos que se acababan de despertar, pero la silueta continuaba moviéndose. Pasaron algunos minutos y la silueta no hacía nada más que mantenerse fija frente a mí. Así que busqué mi celular para iluminar mejor y cuando lo encontré, la silueta ya había desaparecido. Intenté conciliar el sueño, mas vi el reloj por inercia y eran las 2:55 de la mañana. No supe a qué hora volví a dormir. En la mañana, con tanto ajetreo, olvidé el sueño y mi vida seguía de lo más normal. Pasaron unos días y yo me dispuse a dormir checando mi alarma. Vi en la luz que entraba por la puerta una silueta y pregunté, ¿qué necesitas?, creyendo que era mi hijo. Al no obtener respuesta, volteo y no había nada. No quedando conforme, fui a ver a mi hijo y él dormía plácidamente. No le tomé importancia y me fui a dormir. De nuevo olvido todo, pero pasan días y de nuevo despierto a plena madrugada. 3 a.m. y sentí como algo aplasta mi brazo izquierdo. Me preguntaba cómo es que son los síntomas de un preinfarto. Dolor en el pecho, hormigueo en el brazo izquierdo. No era eso. Entonces levanté mi otro brazo para zafarme y solo volvió mi movimiento. Mientras mi cabeza trataba de entender lo sucedido, se enciende mi bocina que tengo conectada a mi computador. Me levanté a apagarla y al apagarla se inicia sesión en la computadora. De inmediato la apagué y me fui a dormir aunque intranquila. Pero pensando que era algún fallo de mi lap. Pasan 2 o 3 días sin algún otro incidente. Cuando vuelvo a despertar a altas horas de la noche, con una sensación de la dichosa parálisis del sueño. Yo solo no podía mover mi parte superior del cuerpo. Movía por completo mis piernas, mi cabeza e incluso las manos. No era nada normal. Se vinieron a mi mente los incidentes anteriores y quise rezar, pero no podía decir una sola palabra. Mi mente estaba en blanco, hasta que por fin pude decir una oración del credo. Creo en un solo Dios. Me empecé a sentir liberada. Sentí como se levantó mi cama, como si algo muy pesado me estuviera aplastando. Seguido de eso, escuché una risa macabra, como si se burlara de mí. Solo terminé mi oración, chequé la recámara de mi hijo, él dormido tan tranquilo y el perro al lado de él. A mí no me quedó otra que irme a dormir, totalmente incrédula de lo que pasó. Pasaron días del último incidente. Esa noche no tenía sueño. Me puse a ver unos videos, pero como mi hijo, si no ve todo apagado, no se duerme y empieza a platicar, opté por intentar dormir. Me acosté de lado, dando la espalda a la puerta, y en ese momento escuché unos pasos sigilosos, como si no quisieran ser escuchados. En mi mente estaba la imagen de mi hijo. Creí, ya viene a charlar porque no quiere dormir. Rápido cerré los ojos para que pensara que dormía. Sentí que se paró detrás de mí por un momento. No dijo nada hasta que con su voz chillona, la que hace cada que quiere pedirme algo: «Mami, ¿puedo dormir contigo?». Obvio no contesté. Seguí haciéndome la dormida y se acostó detrás de mí. Me rodeó con su brazo. Duró, si mucho, 1 minuto en silencio y empezó a susurrar a mi oído algo que no lograba entender. Solo eran como sonidos, balbuceos. Para mí fue como si solo quisiera captar mi atención.
Enfurecida le grité: «Deja ya de molestar y vete si no quieres dormir. Ve a tu cama, yo sí tengo que dormir». Aún me rodeaba con su brazo y al mismo tiempo que grité, volteo y no veo a nadie. Quería encontrar una explicación lógica, pero ¿cómo es posible que mi hijo desapareciera así nada más? Después de ya tanta cosa no sabía qué pensar. Fui a su recámara. Él estaba dormido, roncando. Solo me tranquilicé y me puse a rezar. Al día siguiente lo pasamos en la casa normal. Hasta en la tarde empecé a percibir un olor a cigarro muy fuerte. Y en ese momento me dice mi hijo: «¿Estás fumando?». Y yo: «No, jamás he fumado». Era tan extraño. Era como si alguien estuviera dentro de la casa fumando. Revisé afuera y no venía de afuera ese olor tan fuerte. Encendí velas aromáticas, abrí puertas y ventanas para que el olor se fuera. Ese fue el momento que decidí que necesitaba ayuda urgente. Lo que fuera que estuvo en casa, no le iba a permitir que le hiciera algo a mi hijo. Me recomendaron un santero. Fui y me dio una veladora y otras instrucciones, y santo remedio. Fui y me dio una veladora, instrucciones y santo remedio. Estas son algunas de varias experiencias que me han ocurrido. También tengo sueños premonitorios de muerte. Ya luego los redacto y se los hago llegar. Gracias por leerme. Excelente noche. Hola, culto. Me llamo Yajaira. Esta historia se trata del diablo. Esto es algo que nunca pensé que me fuera a pasar. Antes solía bromear mucho de llegar a verlo, soñarlo o tener pacto con él, cosa que nunca pensé que realmente me fuera a pasar, o más bien lo llamé sin querer. Era una noche ya muy tarde, casi las 12 de la noche. Estaba en mi cuarto acabando mi tarea para bañarme y prepararme para dormir, cuando empiezo a sentir esa sensación de que alguien o algo me estaba mirando. En el momento no le tomé mucha importancia. Me fui a bañar y a dormir. Esa noche soñé que estaba en el baño platicando con mi mamá. A mi lado izquierdo estaba el espejo y detrás de mí estaba la puerta para el pasillo. No me acuerdo de qué estábamos platicando mi mamá y yo en el sueño, pero me acuerdo haberle quitado la mirada de mi mamá para verme en el espejo. Cuando le regresé la mirada a mi mamá, ella estaba muy pálida y gritó muy feo, que me entraron las ganas de mirar para atrás. Me arrepentí. Era una sombra, muy negra, alta y con los ojos amarillos. Subí las escaleras hasta llegar a la esquina de mi pasillo. No me quitaba la mirada. Me dio mucho miedo y escalofrío que hasta caí en el piso. No me pude levantar del susto, pero lo hice. Me tuve que levantar porque pensé que me iba a agarrar. Cuando me levanté, corrí hacia el cuarto de mi mamá. La vi, estaba gritando y diciendo: ya volvió, no lo puedo creer». Me quedé confundida y me espanté más. Le pregunté: «¿Quién regresó, mamá? ¿Quién es?». Me desperté antes de que mi mamá me pudiera decir quién era. Me levanté y agarré mi teléfono para ver la hora. Eran las 3 de la mañana. Me quedé sentada en mi cama mirando hacia una esquina de mi cuarto. Sentí una presencia fuerte, pero no le di mucha importancia y me volví a dormir. Regresé al mismo sueño, pero esta vez la sombra era más grande. Se le veían los cuernos. Esta vez él me estaba corriendo de mi casa junto con mi mamá y mi hermano de 15 años. Eso fue lo último que pasó. Al otro día desperté inquieta. No estaba segura si decirle a mi mamá o quedarme callada. No aguanté las ganas y le conté. Mi mamá se quedó sin palabras.
En ese momento me di cuenta que a lo mejor sí lo llamé sin querer, pero mi madre y yo lo dejamos así. 2 días después de que pasó eso, lo volví a soñar. Esta vez él me estaba correteando a mí. Me quería agarrar. Mientras él se acercaba más para agarrarme, yo corría más duro para que no lo hiciera. Esta vez ya no era una sombra. Ahora sí pude ver cómo realmente se ve. Le alcancé a ver la mitad de la cara. Antes de que me pudiera agarrar, me volví a despertar. Pero esta vez ya era la madrugada, como las 6 de la mañana. Me desperté con un dolor en mi mano izquierda. Ya no pude volver a dormir porque pensé que algo peor iba a pasar si me volvía a dormir. Cuando mi mamá me despertó, se lo comenté de nuevo. Esto ya era algo que tuvimos que arreglar antes de que las cosas se pusieran peor. En ese mismo momento, mi mamá le habló a una persona que es el que trabaja y tiene contacto con el malo. Le comentó todo lo que vi y lo que había sentido. Ese mismo día, la persona me comentó que sí era él, que me estaba correteando porque quería que trabajara con él y que le hiciera maldad a la gente. También me dijo que todo esto empezó porque tiré la baraja sin protegerme bien y que abrí un portal que permitió que él pasara. Él me explicó que también lo puede ver, pero por el don que tengo, se empezó a dejar ver como realmente se ve, para que cuando se me aparezca sin avisarme, ya no me espantara. En ese momento me quedé sin palabras. No pude creer lo que me dijo. Yo bien preocupada le pregunté qué es lo que podía hacer para cerrar el portal y bloquear su camino de llegar hacia mí. Me dijo que de ahora en adelante tengo que mantener mi baraja debajo de mi almohada, y cada vez que llegue a tirar la baraja o hacer un trabajo, tengo que prender una veladora blanca. La última cosa que me dijo es que si no sigo esas reglas, el malo me seguirá correteando hasta llegar a mí, que no iba a descansar hasta que tuviera contacto conmigo. Desde ese día no he dejado de prender la veladora blanca. Ahora que lo vi, ya no siento más miedo, pero su cara nunca la olvidaré. Hasta el día de hoy, todavía siento que él podrá tener más maneras de llegar hacia mí, pero ya no le doy mucha importancia. Sí lo llamé sin querer, pero al fin lo enfrenté. Hagan lo que hagan, nunca bromeen con ese tipo de cosas. Uno nunca sabe lo que realmente puede pasar. Bien me dijo mi padre, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Hola. La historia que voy a contar tal vez no sea tan fuerte en comparación con las que se cuentan en los videos, pero me parece lo suficientemente intrigante para que valga la pena hacerlo. Cuando tenía 12 años, en ese tiempo era muy normal los fines de semana que fueras a la casa de los abuelitos. Ahí pasaba casi la mayor parte del día, jugando con mis primos o haciendo otras cosas. Aquel sábado se me hizo un poco tarde para regresar a mi casa, así que me quedé a dormir ahí, en una habitación que era para huéspedes o invitados. Todo iba normal. Me acosté a eso de las 11 y no tardé mucho en quedarme dormido, pero me desperté en la madrugada. No recuerdo a qué hora fue. Solo abrí los ojos y me quedé quieto. No me levanté ni me moví. Se sentía extraño. Recorrí la habitación con la mirada y entonces la vi. Era una figura alta, completamente negra, como si llevara una túnica que cubría todo su cuerpo, incluyendo su cabeza. No se podía distinguir un rostro en ella. Por alguna razón, no sentí miedo, como si de alguna forma supiera que no era malo y tampoco iba a hacerme daño. Me quedé observándola por un instante, no muy largo, y luego con total tranquilidad me acomodé y volví a dormir.
Al día siguiente desperté con las voces de mis familiares que vivían en las casas contiguas, en aquella vecindad. Algo había pasado, de lo cual me enteré en el desayuno de esa mañana. Un tío abuelo, no tan cercano a mí, quien estaba muy enfermo y lo habían traído a su casa, había fallecido durante la madrugada. Espero que este relato al menos resulte un poco interesante. Felicitaciones por el canal, el contenido es muy bueno. Saludos desde Ecuador. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a nuestros hermanos que las compartieron y a ustedes por escucharlas. Nuevamente, gracias por ser parte de este culto. Y si aún no lo son, los invito a suscribirse para disfrutar las próximas historias. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.